Hola amigos, aquí estoy de nuevo con la séptima parte con Kasra Sargaran. Sí, ex Health Angels, el año del asesinato 9. Hablamos de eso en la primera parte, pero no quiero reducirme solo a eso. Tampoco quiero que me reduzcan a ser el ex nazi o algo así. Te mudaste de Hamburgo a Berlín, a las estructuras berlinesas. Los berlineses se habían ganado su reputación por la violencia masiva de su lado. Los bandidos, luego con los Heads Angels, Kasseler. Es raro cuando hablo de Kasseler en tercera persona. Kasseler ahora está surfeando una ola con lo que otros han logrado. ¿Quieres beneficiarte de eso? ¿Viste un negocio ahí o simplemente dijiste, no, estos son los chicos que he estado buscando durante tanto tiempo? Sí, los segundos, simplemente encajó, no vi ningún negocio. Llegué sin ningún punto de referencia, idea o negocio, tuve que asegurarme con los jefes en el lugar. Yo dejé mucho dinero ahí. Pero ni un pensamiento de negocio. No, no, yo tenía ganas de... Sí, exactamente, yo ya le había agarrado el gusto. En ese entonces, y también perdí mucho dinero, al final me quedé con relativamente poco. Tenía un poco ahorrado, pero eso se fue acabando, ¿no? Con el tiempo porque no tenía ingresos. ¿Qué pasa rápido? Se fue. Y luego los primeros 1 y medio realmente me apreté el cinturón y fue duro, un gran paso hacia atrás, incluso varios pasos económicamente y luego segunda mitad. Luego en el lugar, entonces empecé, luego estaba bien en forma. No diría que estaba al 100 pero sí estaba bien. Ganar dinero y también encontré mi camino y fui construyendo mis cosas, pero nunca vi potencial, no conocía a nadie, no había nada, ningún punto de referencia para decir voy ahí, gano dinero. Pero ¿cómo? Vendiendo drogas, no había nada, no fui ahí para... Por ejemplo, nunca tuve la oportunidad de entrar a un negocio y necesitar a los Hells Angels para eso, o que no se pudiera, o lo que sea. Simplemente no tenía ningún punto de referencia. Para mí era como, está bien, esto simplemente encaja. Ahora estoy en este ambiente de los Hells Angels, pasando por Kiel y Hamburgo, todo encaja en el lugar. Veamos cómo sigue el viaje. Fue así que de verdad creo que cualquiera que estuviera en la escena de las motocicletas y que viniera de los amigos motociclistas, o sea, de los freerider. Motociclistas, motoclub, otros clubes, One Percenter, todos miraban hacia Berlín. Todos esperaban cada día para ver qué pasaba ahí. Y ¿Y a diario sentías que algo sucedía? eso también atrajo mucha atención mediática. En parte también te sentías orgulloso de eso. O sea, ahora sí, Sí, claro. de repente, tú, Cardiopardio y todos a su alrededor se convirtieron en figuras públicas. Antes los rockeros se escondían. Conocían a Frank Hannewood, pero eso era todo. Nadie conocía a los líderes de los bandidos. Mientras tanto, ambos sacaron un libro nacional, Pero no con esta calidad y no en este contexto, así, de manera masiva. Yo diría que sí. uno conocía a la gente en... La escena... Pero si yo saliera ahora aquí en Lübeck y dijera, bueno, conozco a Frank Hannewood, claro, sí, y de repente... la pregunta es familiar, la he escuchado antes, incluso ahora, el persa, la casa de apuestas, motor, ya hay más relación y la gente le había prestado más atención en esa época. Ahí también se notaba. Genial, sí, por supuesto, claro que sí, claro que se enfrentó a los periodistas en el lugar y tengo grabaciones donde después de Spiegel Televisión, Tomás Chaise, saludos en este momento, y Klaas Mauerher, Chicos valientes que enfrentan los desafíos. sí, sí, esos son periodistas. Ellos apuntan donde duele y no les da pena nada, en el buen sentido, así que también un saludo desde aquí. También los llegué a conocer muy bien después, en mi segunda etapa de la vida, pero sí, ellos en ese entonces hicieron mucha cobertura y también salieron al frente, ¿no? Y hubo enfrentamientos, los patearon y les quitaron la cámara amenazante de las manos, así que por eso uno quería, fue como una relación ambivalente. De alguna forma a uno le parecía genial porque la gente lo celebraba y por eso el charter estaba en boca de todos, ya que si nadie lo grababa, a quién le iba a interesar? Si la prensa no lo informa, no ocurre. Pero de todos modos, por otro lado, cuando estaban ahí, también los enfrentaban, los insultaban, les escupían, lo que fuera. Pero yo creo que sí, para mí eso es una paradoja total y siempre me da risa cuando lo veo en la televisión
Es muy común en las manifestaciones de los pensadores alternativos, en los extremistas de derecha, en... Eso debe... Sí, así es, aquí en las manifestaciones contra el coronavirus o cuando los extremistas de derecha protestan, ven a un equipo de cámara, hay un camarógrafo, un sonidista, un redactor o una redactora que está ahí y ellos saben que serán justo grabados y luego se acercan a ellos, los insultan y dicen que no los graben y se ponen con su cara frente a la cámara. Sabías que la cámara estaba encendida, te acercaste a ellos e intentaste patearlos, casi parecía que querías ser grabado. No, eso simplemente se dio así. Ellos ya estaban ahí y uno se percató, hubo uno o dos reportajes y después los volviste a ver. Hubo un documental, incluso los dejaron entrar después del patch over. No me pregunten por qué hicieron eso. Luego caminan por los pasillos de un lugar y filman a Kadir, filman a varios otros miembros y a los de Midland en ese entonces, o sea, Renegados West y Frank Harnburg da una entrevista, Henry Sommer da una entrevista y comentan sobre este patchover más o menos, muy limitado, pero comentan, o sea, ya habían abierto la puerta y eso sí fue intencional, ¿sí? Y especialmente en nuestro capítulo fue así, antes no era así, pero con los meses y años se fue estableciendo que ahí también nos tomaban fotos regularmente. Al principio no era intencional, no llamábamos para hacer una cita de prensa, simplemente estaban ahí. Al principio no lo entendíamos, pero tras ver la documentación lo celebramos. También se le dio protagonismo al presidente de nuestro capítulo, no tengo que repetir su nombre 10 veces, y en todo ese contexto, por un lado nos gustó, pero por otro lado era como no, déjame en paz, y la parte principal, la cabeza o lo que sea. Dijo que hubo declaraciones esporádicas, incluso ante la prensa, y que ahora él es nuestra ciudad, sin pensarlo demasiado. Y demás, y No hubo nadie ahí que dijera, está bien, esto es demasiado, demasiado fuerte, estamos desafiando al Estado de Derecho, estamos pidiendo prohibiciones, tenemos que calmarnos un poco, de alguna manera, está bien, ahora tenemos nuestro status quo, ya pusimos orden, tenemos nuestra posición, nadie dijo alguna vez, ahora tranquilos. no, es que el liderazgo no estaba diseñado así. Eso era lo que se quería. Se quería estar presente todo el tiempo, se quería hacer algo, se necesitaba acción, se quería entrar en conflicto. Si acaso era algo individual, como tómalo con calma, con la familia grande, no queremos eso ahora, estamos bien con ellos, no es necesario, pero en general nunca se dijo que bajaran la intensidad. Se reclutaba específicamente a ese tipo de personas, estábamos rodeados de ellas. No se tenía a personas que pensaran demasiado o que fueran muy racionales, más bien se quería gente que fueran guerreros, que fueran soldados, que hicieran la guerra y que de una u otra forma no se avergonzaran de nada por el club y hacían de todo, incluso llegar a matar. Y por eso realmente no es posible mantener tranquilos a ese tipo de personas, a esos caracteres. Es solo cuestión de tiempo. Él mismo tampoco era precisamente el más tranquilo. Él siempre necesita de alguna manera reconocimiento y que sucedan ciertas cosas para poder lucirse con su carácter. También tenía una reputación externa en el club y quería mantenerla y siempre había algún tema. Había uno que era el vicepresidente, el Bulent de aquel entonces vicepresidente, que siempre actuaba de manera muy desescaladora. Era muy intelectual, muy inteligente, pero en general ese no era el credo. El credo era exactamente lo contrario. Antes de que volvamos a entrar en tu biografía, tú ahora solo estás corriendo. Me gustaría saber si eso lo has... ¿Sentiste que el charter ya quería ser lo más impresionante a nivel nacional? ¿Es eso lo que pensabas eso desde afuera, como de acuerdo? O querían serlo y realmente lo fueron. Aquí exactamente, está bien, eso fue. Sí, uno lo quería así tanto con aquellos como ahora con estos. Exacto, como acabamos de decir, cómo se veía desde afuera, o sea, incluso cuando platicábamos y teníamos invitados, no importaba de dónde fueran, incluso de los Hells Angels, y después también tuvimos contacto con ciertos capítulos de los bandidos, ellos decían, no, con esos no. Eso estaba muy claro, sí, claro. Eso siempre eran conversaciones de trasfondo, tampoco quiero exhibir a nadie aquí, pero todos decían, incluso dentro del club, No decimos nada. o sea, creo que ustedes tampoco estaban completamente libres de críticas, incluso dentro del club, por supuesto. Hubo muchos que tenían campañas contra nosotros, nos admiraban, temían y respetaban.
Yo quería sobre todo el área rural, que pensaba de manera muy diferente. Tuvimos muchos capítulos de grandes ciudades que nos admiraban, simplemente diría que decían wow, y así sucesivamente. Frankfurt era en ese entonces un capítulo que estaba muy bien conectado con nosotros y con Renegados West tuvimos por momentos un contacto muy bueno. Y por supuesto al final del día también con los nómadas daneses, que son como lo máximo en la escena de los rockeros, tanto en Europa como a nivel mundial, y que tienen un gran prestigio debido a todas las décadas de guerras que tuvieron durante muchos años y décadas. Nos llevábamos muy bien con ellos y no se habrían acercado a nosotros. Y no habríamos tenido esa relación si no hubiéramos tenido el respeto de ellos. Respeto desde esa perspectiva. Entonces ellos también ya vieron, ok, impresionante, ahora hay estos chicos en Alemania. Exacto, se conocieron. Los nómadas emergieron de forma única en Dinamarca en esa época. Esa constelación de los nómadas ya no existe actualmente. O sé por parte del gobierno de Dinamarca, ahí ya tengo buenos contactos, que eso fue desmantelado de manera sostenible. Ya no tiene la misma calidad, solo quedan algunos grupos con la calidad de antes, pero en ese tiempo había miembros de muchos años que hicieron mucho por el club, eran asesinos múltiples, cumplieron 15, 20 años por el club, de las viejas guerras de los 80 y 90, puras tonterías. Sí, exacto, y en consecuencia la reputación dentro de las estructuras de los Hells Angels, los Nomads en Dinamarca, y dentro de esas estructuras los Nomads eran como lo máximo, o sea, la Champions League. Suena muy fuerte, no me malinterpreten, pero es para que se den una idea de en qué Categoría. Ancardi lo imitó y por eso teníamos una relación muy cercana. Visité Dinamarca con frecuencia y siempre mantuve una relación muy intercambio muy cercano, y eso por supuesto para muchos era como una provocación porque entonces hay envidia, celos, intrigas. En los Hells Angels no faltan y por supuesto te vas metiendo en la jerarquía y cadena alimenticia, automáticamente subes hasta arriba. Entonces otros capítulos ya empiezan a fijarse y dicen, va, mira, ahora él está con... Los daneses, los cerdos y nómadas casi no tienen relación con los alemanes. Solo hubo una pequeña coincidencia en Flensburg con Aarhus, con Grom en ese entonces, por la cercanía. Por la cercanía, y entonces también hacías ahí algunas cosas. No puedo ni quiero afirmar nada al respecto por ahora, pero el hecho es que había un intercambio cercano, yo mismo lo viví y él iba y venía regularmente. Y por eso, pero los nómadas no estaban en ningún otro lugar de Alemania. Solo nos visitaban regularmente a nosotros, excepto en alguna gran fiesta de aniversario. Y esos eran miembros que ya tenían un prestigio muy, muy alto dentro de la estructura en ese entonces. Y ellos no van con cualquier persona que simplemente diga, Rudolf, cálmate. Sí. Y que ahora de alguna manera tus perros son como desconocidos dentro de la estructura. Eso también pasa, por supuesto. También. Deja salir a los perros, no son parte de aquí, amigos. Solo puedo... No puedo quitarlos. Ya Marisa viene, por eso se alborotan. Y sí, bueno, eso ya es, o sea, estaba claro con la Champions League, quieres ser parte de eso. Tú viajas entre Hamburgo y Berlín. Ustedes también se llevaron bien. ¿Fue así en general que te llevaste bien con casi todos desde el principio? Sí, sí, así fue realmente. Y eso fue muy inusual. Porque la formación de grupitos es algo común en estas estructuras. Lobbies incluso dentro de la carta. Y eso fue tan inusual. Pero esa era la química y energía que se sentía en la carta, algo muy especial. Y por eso podían actuar y hacer cosas hacia afuera de esa manera, porque simplemente las condiciones dentro de la carta eran como eran. Me sorprendió un poco. Pasamos 2 días juntos, incluso hasta tarde en la noche. Sí. Y hubo algo que se me quedó grabado, de lo que no quise hablar a propósito porque no quería adelantarme a eso. Y ahí dijiste que el grupo sí se lo tomó muy en serio, muy en serio. Y eso es muy extraño, porque siempre nos decían y escuchábamos que no les importaba nada, que solo se interesaban por las motos y los clubes, pero tú lo contaste de forma completamente opuesta. Sí, así fue también. Pero es curioso cómo entonces, ¿Cómo entonces? incluso ahí tal vez ya hay algo para desacreditar a alguien, ¿sabes? Él solo es un alborotador, solo son violentos y... Tienes que
Lo entiendo, tienes que ver, todos son animales competitivos, incluso dentro de los clubes, y muchos capítulos también se vieron muy mal por nuestra culpa. No teníamos competencia en la ciudad, la competencia realmente había sido eliminada. No había movimiento, no había ambiciones, especialmente en Berlín, en una ciudad de millones donde había mucho potencial para nuevas estructuras. Ahora eso ha cambiado, pero en ese entonces nadie se habría atrevido a abrir mongols, algún satodaras, bandidos nuevos o cualquier otra pandilla callejera o algo así. Ahora, o gremium o como se llamen de esa calidad, no, eso habría sido sofocado desde el principio. De vez en cuando recibíamos información de que los mongols querían establecerse en el norte, así que fuimos a algunos bares del lugar, nos mostramos, preguntamos un poco y observamos, pero nunca hubo nada. Y también Satodara fue tema alguna vez, pero eso nunca sucedió. Por lo tanto, y luego tienes lugares donde se funda un capítulo tras otro, además de los Hells Angels, ya sea Satodara, Bandidos o Gremium, todos estos Outlaws o algunos otros. Hermandades, y eso por supuesto no es bien visto, por lo tanto. Y los capítulos no hicieron nada. Por supuesto, ellos quedan en peor posición. Y ellos, por supuesto, tienen que hacerlo entonces. De alguna manera, hablar mal de lo que hacemos. Eso significa, y para que la gente que está viendo lo entienda, aquí no estamos teorizando ni tratando de crear algún tipo de leyenda sobre toda esta historia, pero estamos hablando de la situación de aquel entonces y de cómo era realmente la estructura en ese momento. Y así era simplemente en ese entonces y muchos, por supuesto, también quedaron bastante mal parados. Pero volviendo otra vez a esa vida ahí dentro, o sea, para decirlo claramente, ustedes eran un club de motociclistas. Sí, claro, también había motocicletas, todos tenían una motocicleta. Había salidas regulares. Fuimos al Ron en Balaton en 2013, fuimos de Alemania a Hungría atravesando todo. Viaje, completamos el viaje de ida y vuelta. Regularmente andábamos por ahí, visitábamos a los nómadas en auto y en motocicletas. Cuando era temporada salíamos a rodar y las motos estaban alineadas afuera, cuando todavía existía la Casa Club en la Residenzstraße, en Reinigendorf. En ese entonces en la Resi, para los que no lo saben, Residenzstraße está en Wedding, Reinigendorf. Teníamos una casa club enorme de 2 pisos, incluso de 3 pisos, o sea, abajo un piso y luego arriba otro, planta baja y luego el primer piso. Afuera estaban estacionadas varias Harleys, desde Fat Boys hasta Sportsters, Night Lords y de lo que sea. Y no hubo nada de no andar en moto. Entonces, ¿también se vivieron las reglas? Sí, al presidente de ese entonces le importaba mucho eso. Él tenía 2 Hardys, quería conducir. Él tenía 3 o 4 clientes, eso era importante para él. Él disfrutaba andar en motocicleta. Una historia completamente diferente de cómo lo recibieron muchos. Sí, claro, por supuesto. Eso también sucedía, pero principalmente en Renania de Norte-Westfalia, no en nuestro caso. Kadir era muy importante. Él hablaba con frecuencia sobre la historia del club para que la gente lo entendiera y supiera lo que pasaba. Quería conocer a los veteranos. Les contaba a todos sobre los daneses, ¿no? La guerra de tonterías de aquel entonces, cuando Makrele también fue asesinado por Jürgen Nielsen y todo eso. Todo eso es historia de aquella época para la gente, ¿no? Es historia del club y cómo surgió y todo eso. Eso era muy importante para él. Siempre decíamos, ahora otra vez es hora de la clase de historia. Así lo llamábamos cuando él, frente a todo el equipo reunido, empezaba a compartir sus conocimientos sobre el club y eso era algo que la gente debía llevarse consigo. Y así lo hicieron. Así que fue muy diferente a cómo nos llegaron los rumores a nosotros o a muchos otros. También, aunque había algunos miembros sin licencia de conducir, eran minoría. Eso estaba claro para todos. La licencia de conducir se puede perder, pero uno debe estar presente. Así es y así fue también. Bien, ahora estás aquí y entonces, ¿cómo debemos imaginarnos eso? Uno se relaciona con la gente mientras viaja, ellos ven tu esfuerzo, quieres pasar tiempo con ellos. Un chico firme que estuvo en la cárcel, en Kiel y luego en Hamburgo, donde no funcionó. En conflictos ha demostrado su valía. Exacto, justo eso por lo que lo buscan, exacto. O sea, donde uno piensa que encaja bien. ¿Cómo es una conversación así para que llegue al punto de decir, ok, ven ahora a nuestra estructura de Hessen? Bueno, después de varias semanas de estar en Berlín y varios acontecimientos en la vida diaria en Berlín, Paul Kadir vino conmigo y me dijo, vamos a hablar un momento, persa.
Nos fuimos a la vuelta de la esquina, salimos a caminar y me preguntó, ¿cuál es tu plan ahora? ¿Quieres quedarte aquí? ¿Quieres avanzar? ¿Qué quieres? Ya llevas casi 2 meses aquí con nosotros. Entonces le dije, sí, claro que quiero seguir ese camino, lógicamente, ahora quiero ser ángel. Entonces él me dice, ok, quiero pertenecer a ustedes. Y él me pregunta, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser supporter? ¿Quieres ser ángel ahora? ¿Qué es lo que no quieres ser? Por supuesto que quiero ser ángel ahora. Él dice, ok, está bien, hoy tenemos una reunión, ven, súbete con los chicos, siéntate con uno de los prospectos, hang around en el auto y ven con nosotros. Está bien, perfecto. Entonces más tarde esa noche nos subimos a los autos, fuimos hacia Adlershof y nos sentamos afuera en un restaurante. Tuve que esperar aparte con los prospectos hangarounds. Ellos primero tenían que quedarse en la... no les permitían rentar miembros, después los dejaron entrar y tuve que esperar. Y luego dijeron, Pelzer, ven aquí, o sea, ven, te dejo entrar de nuevo, hemos decidido, nos alegra que estés aquí por ahora, eres un buen chico, todo está bien. Hablamos con los muchachos, nos alegraría, bueno, no es que nos alegra poder estar contigo, que te conviertas en hangaround, bienvenido. Entonces todos como que no se me echaron encima, eso viene después, me dieron palmadas en la espalda y dijeron, oye hermano, eres una estrella, el mejor, Superman, sigue participando, ahora tienes que esforzarte aún más. Aquí está el parche, consíguete un chaleco y queremos ver aún más de ti. Y entonces comenzó realmente, recibí mi parche de Hang Around, rojo con blanco, con el nombre del charter en el lado izquierdo. Ese fue el... Primer paso, el estatus oficial era Berlin City. Está bien, no le haría justicia a esta entrevista si no dijera ahora la fascinación de lo prohibido, la fascinación del club, la fascinación de ser un forajido. Pandilla de motociclistas, un club del 1%. ¿Qué pasa en ese breve momento cuando te llaman, te dicen, ok, tienes la oportunidad, aquí está el parche? Describe cómo te sientes en esa situación. Sí, claro, me alegré mucho, estaba feliz, me alegré mucho, fue un reconocimiento, también todo ese ir y venir costó dinero, no fue fácil estar ahí y por supuesto uno también tenía que adaptarse. En nuestro charter no era así, no existía eso de ve por la basura aquí o haz esto o aquello, se manejaba diferente. Sin embargo, también debías estar con los españoles y hacer cosas que normalmente no hubieras hecho, pero aún así lo hacías con convicción, de manera bastante inteligente en ese entonces. Lograron que la gente actuara por convicción y no por obligación. Eso es una manera inteligente, sí, exacto. Quizás tú también tengas algo que decir sobre lo que algunos olvidan. Hay charter y chapter y eso no solo pasa en los Hells Angels, sino en todos los clubes grandes e incluso muchos clubes pequeños hacen eso, que tratan a la gente realmente muy muy mal y luego esperan que uno se convierta en hermano. Exacto, eso siempre se paga. Eso puede durar mucho tiempo, eso deja una marca y esas son personas que después en parte también provocan una revolución. Cierto, no puedes conseguir guerreros de calidad para algo así con ese método de reclutamiento. El guerrero eventualmente te traiciona o ataca, diciendo hasta aquí llegué. Hay personas que permiten ese tipo de trato, pero no habrían encajado en nuestro grupo. Si sabes a lo que me refiero. Quizá los espectadores también sepan más o menos a lo que me refiero. O sea, no tendrías ningún... Todas habrían sido personalidades sumisas, porque no puedes dejar que las humillen al máximo. De repente eres seguro de ti mismo, como miembro con los pies bien puestos, y empiezas tú mismo a... Eso no funciona. Puede haber casos aislados, pero en general son personalidades muy sumisas que no habrían encajado con nosotros. Por eso se toma el camino de la cercanía, de la hermandad, es como un culto, del reconocimiento, del respeto que se le daba a alguien cuando estaba ahí por un club y hacía que la gente quisiera hacerlo, no que tuvieran que hacerlo. Eso fue muy inteligente, muy listo, pero claro, también todo muy predecible y muy simple al final del día y por supuesto también muy, muy, sí, muy asqueroso, pero así era, sí. Pero ahora tenías garra. Sí, eso es lo que imaginé. También tenía garra, ¿no? Pero ahora fui recompensado y por eso pensé, "Vale, está bien, ahora voy un paso más allá. Luego me informaron que tras una reunión decidieron que debo mudarme a Berlín y tener una nave para poder avanzar al siguiente nivel. Entonces quedó claro para mí, ahora tengo que mudarme, es todo o nada. Se dice así, una esposa y un hijo. En ese entonces se lo expliqué así, mira, siéntate, he estado viajando mucho, casi no estaba en casa, sí, eso tiene que cambiar, si no me voy, así no puede seguir, pero le dije,
Mira, vámonos a Berlín, así estaré más en casa, ya no tendré que viajar tanto, viviré cerca del club, todo será mejor porque estaré aún más cerca. Y ella pensó, está bien, de acuerdo, hagámoslo. ¿Mejoró la situación? No, al contrario, fue aún peor. Ya ni siquiera estaba en casa y luego conseguimos un departamento relativamente rápido en Berlín, también cerca de la calle Residence, en ese entonces en Buxenweg, al fondo. Y nos mudamos y entonces ya estaba en Berlín, todo eso pasó muy, muy, muy rápido. Y el camino continuó hacia el Prospect. Entonces vivía la vida cotidiana, estaba en la casa club, compré una moto, estaba en la casa club, una V-Road, una vieja 2003, se la compré a un ex miembro en ese entonces. El club la había confiscado, porque siempre era así, las motos se confiscaban cuando alguien era expulsado del club. Y Grille en ese entonces no es el Grille de los Nomads, para que quede claro para los que lo conocen, era otro Grille. Y él tuvo que ser expulsado en ese entonces, cuando yo todavía era hangaround. Y ahí dijeron, aquí está la moto, cómprala. Entonces la compré, vendí mi auto y con ese dinero compré la B-Rod. La moto permaneció en la casa club porque no recibí los papeles ya que él no los había entregado. Él había dicho que estaba en algún lugar de España, tenía una Harley y el camino estaba libre. Me mudé para dar el siguiente paso. ¿Fue relativamente rápido para ti? Debe ser hangaround por mínimo 3 meses, lo cual también hice. 3 meses y luego sí. Fui eso por 3 meses y medio. Luego rápidamente me convertí en prospecto. Ya solo estaban en Berlín y todo era vivir al límite, carril rápido, vida nocturna. ¿Cómo lo hacían ustedes? ¿Había alguna ceremonia al lograrlo o simplemente les daban el parche y ya? Cuando era prospecto aún teníamos la casa club, poco antes de la prohibición. En 2012 el Ministerio del Interior de Berlín, encabezado por Henkel, político de la Unión Demócrata Cristiana, nos prohibió. Ahora, irónicamente, él mismo tiene un podcast. Él nos prohibió con una orden unas semanas antes de que yo recibiera el parche. No puedo decir exactamente cuándo, no me comprometas. Y ahí me agarraron, me subieron al club, al primer piso, al segundo piso. Ahí entré al salón de miembros, había un salón especial para miembros y me dijeron, sí, ven. Entré y aún recuerdo que un chico se acercó y me empujó diciéndome, tuviste suerte, cabrón. Y luego me dieron palmadas en la espalda y después todos se me echaron encima y me dieron algunos golpes, me tiraron de las piernas, me patearon y me pegaron, no me lastimaron gravemente, pero unos cuantos. Ya tenías algunos moretones y pues así era la bienvenida, bienvenido y hasta el folleto ahora. Sí, fue otro paso donde pensé que mi camino iba a cambiar, acercándome cada vez más y entonces ya estaba ahí. Y luego siguió avanzando. ¿Cómo financia Kasra Saragam su vida? Como dije, pues el primer año y medio, 2 años fueron muy difíciles. Realmente tuvimos que apretarnos el cinturón. Eso fue todo. Luego tuve clases en clubes. Y como dije, el club no me dio mucho, más bien tuve cargas financieras en lugar de beneficios. De vez en cuando había un trabajo o una lista en la puerta en XX en ese entonces. Era de un hermano de Ismail Sugar en ese entonces. El hermano era socio silencioso en XXX. En ese entonces también fue acusado en el caso del Mercado Expect como coiniciador, pero fue absuelto. En mi opinión, él tampoco tenía nada que ver con eso. Y ese es Jacob, ¿no? Y ahí fue así que, por supuesto, él tenía participación en eso. Luego trabajamos en la puerta, conseguí el trabajo, haciendo algunas cosas pequeñas de vez en cuando, pero nada donde pudiera obtener una buena oportunidad. Fui y dije, tengo que hacer algo, también algo sensato más o menos, porque esto no funciona, el ambiente nocturno ya no funcionaba, ya no tenía otros puntos y las mujeres se fueron, entonces terminé con eso. Eso tampoco funcionó, simplemente estaba destinado al fracaso. Ellas ya ni siquiera querían realmente. Y Berlín, no, y así, entonces hice una capacitación de seguridad. A los 34 quería montar mi propia empresa de seguridad y ¿Se puede hacer eso con un pasado así con violencia? sí, se pudo, sí. En la inspección de aquel entonces eso estaba completamente bien porque era una condena juvenil y eso también prescribe, así que por eso estaba bien. Lo hice y también la pasé y ahí empezaron los primeros rumores entre la directiva de KDP cuestionando qué estaba pasando. En ese entonces lo hice con Ahmed Mohamed, que en ese momento era uno de los guardaespaldas más conocidos de Alemania. Ha trabajado con varios superamericanos y superestrellas, como Claudia Schiffer de Alemania y también de Estados Unidos, Wesley Snipes, Mohamed Ali y otros, y continúa activo en la actualidad.
Él tenía una escuela de seguridad en el Kudamm de Berlín. También ofrecía cursos y entrenaba a personas. Y con él fue con quien lo hice. Lo tuve por unos meses, ahí comenzaron las primeras malas vibras de Kadir hacia mí, me preguntaba qué pasaba con eso, qué quieres con eso, qué es y para qué sirve, eso no se hace. Sí, pero lo hice con la esperanza de que con la DAWAS pudiera construir algo. Por lo demás, vivía al día, ocasionalmente ganando algo, pero nada realmente significativo. Y sí, pero eso cambió después de 1 año y medio, porque siempre he sido capaz de hacer cosas y también de ganar dinero. Pero el narcotráfico, ¿Nunca fue lo tuyo? No, yo no tengo las drogas. Yo simplemente quería. no consumo y Tampoco, no, para nada, sino que en mi caso era así, yo quería empresas, quería de alguna manera hacer negocios, autos, familia, cantar, construir, simplemente quería entrar en este mundo de los negocios y no volverme independiente otra vez, hacerme independiente, seguir con la prostitución, pues no era algo que fuera sostenible, ¿no? Eso está claro, ¿no? Por eso quería hacer eso. Y luego tuve la oportunidad, gracias a estos trabajos de seguridad que hice, me los ofrecieron así. Muchas veces trabajé en seguridad, en la construcción y luego varias veces más. Y así, a través de un conocido que también hacía eso, nosotros cuando haces un buen trabajo, la gente lo comenta. Y luego tuvimos suerte, ¿no? En ese entonces teníamos un gran constructor que tenía varias obras en Berlín, nos notó y necesitaba gente que pudiera contratar para él de vez en cuando. También estamos hablando de dinero ilegal y todo eso. Y él dijo, sí, muchachos, eres un buen chico, esto está bien y así me gustaría volver a contratarlos para otros trabajos, está bien. Y luego empezamos a trabajar con él, ayudamos a dirigir las primeras empresas constructoras de él, o sea, hicimos negocios, fuimos capataces, nos encargamos del dinero y nos aseguramos de que las empresas funcionaran, todo más o menos así. Así fue como terminé en el negocio. sí, ahí también empezó a llegar el dinero. Sí, ahí empezó. También a llegar el dinero. Ya claro, después conocí a una mujer que también trabajaba un poco en ese ambiente, pero eso era manejable. Pero luego me metí de lleno en este tema de la construcción y empecé a hacer muy buenos contactos hasta el punto de que los jefes empezaron a torcer la nariz. ¿Cómo puede ser que él lleve aquí unos pocos años y de repente conozca a esa gente? Y yo llevo 30 años en Berlín y ni siquiera me he acercado a conocer a personas así. Eso en realidad es una lástima, ¿no? Sí, totalmente. Normalmente uno debería decir, oye, me alegro por ti. Sí, pero esa es la estructura. Sí, claro, por supuesto. Y seguramente también llegaremos al término hermano y lo que realmente significa o no significa esa imagen. Sí, y entonces empezó todo. Ya no estaba tanto en el club. Pero antes me gustaría, sí, por favor. Luego eras prospecto y después vino la prohibición relativamente rápido. ¿Cómo fue para ustedes que un día antes quitaron los letreros? Hubo un aviso de los nómadas en ese entonces. Quiero decir, así fue más o menos, ¿no? Hubo un aviso de los nómadas de que algo se venía. Que aparentemente se están reuniendo fuerzas a nivel nacional en Berlín y uno debería ser prohibido. Eso fue muy concreto. Y después de eso dijeron, está bien, mira, nosotros nos disolvemos antes, porque no se puede prohibir algo que ya no existe. Y luego, un día antes o 2 días antes, empezamos a desmontar todo, el dinero se guardó, los parches se escondieron, todo lo que era importante y que podría dañar mucho al club fue retirado. Y luego, creo que 48 horas después, hubo un comunicado de prensa que dimos a través de Django. Django es el portavoz de prensa de los Hells Angels Alemania, solo para información de los espectadores. También es un Hells Angel de los más antiguos. Sí, era de Hamburgo y en ese entonces también de Bremen. Y así fue como la noche siguiente, entonces los llevaron a cabo la orden de prohibición y entraron en todos lados. Todas las casas y todos los departamentos que de alguna manera tenían relación con los Hells Angels de nosotros. Tenían. ¿Tú también? Claro, sí, claro. Y esos eran todos de Baviera, Renania, del norte de Westfalia, Turingia, el norte de Alemania y así. ¿Ya sabes a lo que me refiero? Y sí, el consejo definitivamente fue acertado también con las fuerzas que se estaban reuniendo ahí y luego confiscaron todo lo que Beso Kurser tenía parecido. Le quitaron todo al club, solo quedó el piso. Si hubieran podido, también se lo habrían llevado. Sillas,
Mesas, motocicletas, claro, sacaron toda la cocina, los baños, lavabos, todo lo que de alguna manera tenía valor económico y todo eso. ¿Ustedes realmente no lo evitaron también? Yo ya había puesto algunas cosas a salvo, pero de todas formas las prohibieron, sí. Aún así lo hicieron, sí, claro. Berlín. En 2012, durante la primavera, la ciudad de Berlín fue clausurada. Poco después hubo una ronda en Graz, Austria, y entonces dijeron, "Ah, está bien, eso era obvio, no puedes deshacerte de todo. No pensamos que se llevarían una mesa y sillas, ¿para qué las quieren? Pero creo que se trataba de quitarle también el apoyo económico al charter de alguna manera. También confiscaron la casa club que pertenecía a Jim, un exmiembro de los bandidos, y estaba a su nombre, y por eso no se pudo confiscar, porque él con Ustedes no tenían relación. Se pagaba renta, exactamente, se pagaba. renta, por eso es difícil. Y él tampoco tenía nada que ver con la gente ya. Sí, tiene que... Haber límites también, poner límites, sí. Sí, uno puede... Legalmente se puede manejar eso. En el procedimiento se dijo que incluso si un auto está financiado y le pertenece al banco, si alguien lo usa regularmente, se le puede atribuir a esa persona y pueden llevárselo. No. Se puede, pero en ese caso no fue posible y sí, así fue. Dos preguntas. ¿Cómo fue eso para ti? Eres prospecto, te alegras, ahora Berlin City, estamos en la cima, somos Champions League, luego sabemos, prohibido, el nombre se fue, ahora soy prospecto, el chaleco fuera, no sé. ¿Eso ya fue un golpe? ¿Fue un pequeño corte? ¿Hay algo humano que debe hacerse? ¿Hay algo más que hacer? Bueno, Tienes dos preguntas, adelante. Fue así, estabas a punto de alguna manera... Sí, soy prospecto, luego viene la prohibición. De alguna manera, ¿eso sí te afectó? sí, eso afectó a todo el club. También se perdieron muchas personas por eso, lo cual dañó enormemente al club. Nunca se recuperó completamente de eso, tampoco de... La pérdida de personal. Entonces, ¿es un medio del Estado? Bueno, claro, por supuesto. Por eso también tiene sentido prohibir las cartas si se quiere detener todo ese flujo. Y no olvides, ya sabes cómo es. La estructura es mafiosa y está construida de manera militar, jerárquica, con órdenes, ¿no? Sargentos y todo eso. Pero hoy en día hay una diferencia fundamental entre la mafia y estas estructuras. La mafia prefiere mantenerse fuera del ojo público y operar en silencio. John Gotti es el mejor ejemplo de cómo eso puede salir mal. Ahora hacen lo opuesto. Exhiben públicamente sus delitos y lo que han hecho por el club lo muestran al exterior. En varios casos, qué funciones tienen, qué pertenecen, qué estatus tienen y qué en general pertenecen y también qué estatus tienen. Y eso por supuesto no es nada discreto. Y cuando le quitas a esas personas esa base de posibilidades de mostrar su imagen al exterior, eso sí duele. Y mucha gente está ansiosa por mostrar y celebrar sus cosas de esa manera. Y yo soy alguien aquí y todavía me identifico con eso. Y ahí es donde el flujo de personas se interrumpe de manera fundamental. Nunca se acabará del todo. No importa cuántos policías reclutes y pongas a trabajar, nunca podrás cambiar la criminalidad por completo. Incluso en dictaduras donde no existe un Estado de derecho, hay criminalidad contra el Estado. Y ahí el Estado suele ser el criminal, pero sabes a lo que me refiero. Aún así hay engaños, robos y asesinatos. Por lo tanto, eso no significa nada, más bien se trata de limitar un poco esa posibilidad de representación en público, de impedir esa imagen y poner una foto reglamentaria. Eso tenía sentido. La afluencia ya no es tan grande como lo era antes. El personal ya no es tan numeroso como solía ser. Ya no es así. Entonces, ¿la gente realmente se entregaba por completo? Sí, claro, especialmente entre nosotros, muchos. En el estudio de los seguidores perdimos a la mayoría, casi todos. O sea, realmente casi todo. Como ya no se unía más gente y no había más clubhouse ni nada donde pudieran mostrarse hacia afuera. Primero que nada, y ahí se perdió mucho. Y también sé que Kadir en ese entonces estaba muy perdido, ¿no? O sea, él tampoco sabía hacia dónde iba el camino. Y también fue una época muy agitada, ¿no? Porque nosotros mismos no sabíamos, no estaba claro qué tipo de orden de prohibición era. ¿Es una orden de prohibición solo para el charter o también para la organización sucesora, ¿no? En Kiel fue así. No se permitía que 3 miembros se reunieran al mismo tiempo, estuvieran juntos, sino solo 2 o sería una organización sucesora un delito. No sabíamos nada de eso. Luego íbamos regularmente a Colonia.
En ese entonces nos reunimos con Lutz Schellhorn, que era el expresidente de los Stuttgarter. Creo que hoy ya no es presidente del capítulo de Stuttgart, pero ya era una personalidad dentro de las estructuras, muy versado, según nuestra opinión en ese momento, en todo este tema del derecho de asociaciones, el derecho. Y luego fuimos al Run, al World y Euro Run, que se hace una vez al año, y fuimos a Austria, a Graz. Le mostramos la orden de prohibición y le preguntamos cuál era la situación, cómo podíamos reorganizarnos y seguir adelante. La vida del club debe continuar, las personas permanecen. Y ahí dijeron, no, aquí no leo ninguna prohibición de organización sucesora ni una prohibición general de HMS, sino solo la del charter. Y eso de continuar con dos personas juntas tampoco lo veo así. Entonces dije, no, está bien. Luego fuimos a Colonia, yo también estuve ahí, fuimos 3 o 4 a Colonia en ese entonces y en la reunión entre el abogado y yo, donde no estuve presente en la conversación, dijeron que podían reorganizarse sin problema. No, no hay problema que estén juntos, salgan de fiesta, se les vea juntos o estén en una habitación. Eso no existe. Probablemente también fue un error de procedimiento o una oportunidad perdida por parte de las autoridades. Tal vez lo pensaron o no pudieron hacerlo todavía. No sé cómo era la situación legal en ese momento. Los estados federales a veces tienen leyes distintas, así que sí, está claro. Luego reflexionó durante 1 o 2 meses y regresó al campo de juego con 4 nuevas cartas. Northtown, Southtown, Easttown y Westtown. Norte, sur, oeste y este y Easttown. Todos repartidos. Todos repartidos. En realidad, ¿cuántas personas eran? Entonces éramos exactamente así, o sea, de los Hells Angels no se fue ninguno, la estructura de los supporters está casi completamente. Reducida. ¿Cuántos Hells Angels eran? 40, 40. Eso significa 10, 10, 10, con prospectos y todo eso sí. Ok. Y en consecuencia regresamos con toda la fuerza y eso fue como una bomba. Bueno, por parte de las autoridades y así, ellos están ahí, eso ya lo sé ahora también después de hablar con ellos, cuando uno escucha todos los comentarios de los oficiales, con quienes sigo en contacto y tengo buena comunicación. También cuentan anécdotas de esa época y mencionan que estaban vueltos locos pensando que no podía ser verdad. ¿Qué error ocurrió ahí que uno después... En realidad retrocedimos. Ahora hemos dividido Berlín. Sí, más o menos. Claro, tienes el Wartehof, limpias. Regresas con 4 nuevos personajes, lo cual al principio te hace pensar con qué está pasando aquí. A pesar de todo, 4 charters seguían en la cima. Obviamente, no se puede ser presidente de 4. ¿Era entonces un tigre de papel? ¿Eso era un tigre de papel? Bueno, de cualquier manera. Entonces él quería tener presencia en cada dirección de la ciudad, quería construir una casa club, pero claro, bajo su liderazgo. Esto indica que Northtown en el norte se edificó en la calle Meteor. Allá atrás en Cucci, en el norte hacia Tegel. Y luego vimos la casa club en Neukölln. Y en el sur, o sea, ya había un plan ahí Ahora muy fuerte. para regresar, pero no tuvo tiempo porque entonces pasaron todas esas cosas. Pero ya estaba en proceso, eso iba a suceder. La casa club, tenemos una nueva casa club, fue rentada en la calle Meteor, era una casa de 120 metros cuadrados y con un terreno, y creo que hasta ahora sigue existiendo, o hicieron otra orden de prohibición en 2020-22, algo así. Y ahí también volvieron a registrar la casa club, o sea, todavía existía. Ok, pero tú sigues estando en el estatus de prospecto. Exacto, en el estatus de prospecto. La segunda pregunta que tenía antes de que pasemos a hablar de tu trayectoria, la segunda pregunta es allanamiento de morada. Le prometí a mi esposa y a mi hija que nos íbamos a Berlín, que habría una nueva vida, que estaría más presente para ustedes y lo que les ofreces es un allanamiento en la casa. Policía, problemas, ¿te sientes o sientes remordimiento o culpa por haberle hecho algo así también a los hijos de tu hija? Yo diría que la esposa es lo suficientemente mayor para decidirlo por sí misma. Sí, claro. Sí que no se te puede culpar, también hay que decir, "Fue, está bien, tal vez ya no quiero esto y tengo que separarme o algo así." ¿Te refieres ahora, después de todo? Claro, por supuesto. O cuéntame ambos puntos de vista. En ese entonces, No me interesaba porque ni siquiera tenía esa perspectiva. Me volví insensible, ya no importaban. maldito estado. El estado de por sí, la vida familiar ya no existía. Eso era solo un club. No sé cómo era eso en tu caso en aquel entonces. Para mí, el club era lo primero y por mucho tiempo no había nada más. Luego, en algún momento, llegaron los hijos y la familia, la esposa. No es que fuera cerrado de mente, así era él.
O sea, era como tener la mira puesta, apuntando, muchas veces enfocado, pero con precisión milimétrica al club. O sea, no cabía ni una hoja entre medio. Por eso ni siquiera pasaba. Sí, sí, siéntate, aquí hay dinero, ¿qué quieres? ¿Sabes? Y así era, no se interponía nada. Y ahora, viéndolo en retrospectiva, claro, como tú mismo dices, ella pudo haberse separado. Sin embargo, no la culpo, pues estaba enamorada y era leal en ese momento, y solo quería mantenerme a su lado con la esperanza de que pudiera corregir mi camino. Eso lo entiendo perfectamente, no la culpo por eso. Tú puedes hacerlo, yo no la culpo. No es como que le diga, te pudiste haber separado, no es tu culpa. No era para reprocharte, ya lo entiendo. Totalmente legítimo. Pero yo también conocía su forma de ser y claro, ella no perdió la esperanza, pero evidentemente las cosas no resultaron bien. Y para los pequeños, por supuesto, al máximo. Ellos, el trauma que ella vivió, incluso con mi arresto final y todo lo que eso conlleva, hoy en día lo noto, eso es cierto también en su desarrollo. Y por supuesto lo lamento muchísimo y ahí fallé por completo como padre. Y eso, como ya dije antes, no sé si lo mencionamos aquí en la entrevista, pero ambos hemos filosofado mucho en privado sobre ciertas cosas porque tenemos muchas cosas en común. Los padres son los máximos responsables del desarrollo de los niños. Todo lo que falla allí se remonta a los padres. Luego está vida policía, luego está... La vida y la policía son consecuencia de mis actos, al igual que el niño. Por lo tanto, es muy trágico, muy triste y trato de hacerle justicia de alguna manera. En este momento también es difícil porque la relación entre ella y yo está muy erosionada y dañada de manera duradera y ella todavía no ha procesado muchas cosas. Y hasta hoy sí, realmente no tenemos contacto. Sin embargo, pienso que eventualmente también le llegará su momento. Quizás a veces tiene que pasar un poco de tiempo. Sí, Creo que en este caso tendría que cruzar todo un océano, no solo agua. Pero sí, ella también cruzó ese océano. Ojalá encuentre la paz algún día como yo lo hice. Espero que podamos volver a tratarnos con normalidad, ya que tenemos un hijo en común. Y eso siempre está ahí, tú mismo ahora también con tu Jordán y todo eso. Los más vulnerables, como los niños y los desamparados, son los que siempre sufren. Nosotros dos no somos responsables, no llevamos al niño. Causa una vida salvaje, todo mezclado, una vida muy rápida y agotadora. De eso hablaremos en un momento. Tu salto probablemente también hacia la membresía. ¿Cómo fue eso? Así que muchas gracias de verdad por tu sinceridad sobre el tema 10 con tu hija. Amigos, dejen reconocimientos y comentarios. Si no les gusta, ¿por qué lo ven? Hay valor agregado aquí. Así que dejen un pulgar arriba o abajo, revisen el libro. Kasra Saragan el persa. El libro está enlazado abajo, pídanlo. Quizá esté disponible en la tienda Confirma. Tal vez lo logremos de algún modo. Me alegra que estén aquí. Carla, gracias por tu sinceridad. Toby detrás de la cámara, gracias. Y me despido con un ahoy desde la costa.